Hola, vamos a explicarles qué es la filogenia por mis compañeros Carlos, Daniela, Emilio, Janet y Alejandra. La etimología de filogenia proviene del griego philon, que significa raza, y genia, que significa generación. Según Rosselli, dicho término fue acuñado por el naturalista Ernst Haeckel a finales del siglo XIX a partir de sus investigaciones sobre la teoría darwinista. ¿Qué estudia la filogenia? La filogenia es una rama de la biología que estudia la relación de la historia evolutiva entre diferentes especies de organismos. Se enfoca en comprender cómo surgen ciertos comportamientos, cómo han evolucionado y cómo se han transmitido a través de distintas generaciones. Asimismo, nos ayudan a entender semejanzas, diferencias y la relación que existe entre ellas, así como el papel que juegan en su árbol genealógico. Estas relaciones evolutivas entre especies se presentan por medio de árboles filogenéticos que describen la divergencia a partir de los ancestros comunes. Según Rosselli, dichas relaciones ayudan a predecir características desconocidas, explorar la biodiversidad y comprender los mecanismos de la evolución. Es importante diferenciar entre los organismos con semejanzas por la herencia compartida de un antepasado común, llamadas homologías, de los parecidos debido a similitud funcional pero no causada por una herencia compartida del ancestro en común. Estas se llaman analogías. Por ejemplo, son homólogas las extremidades anteriores y posteriores de todos los mamíferos y aves. Sin embargo, las alas de los murciélagos y mariposas son análogas, ya que estas estructuras no son consecuencia de modificaciones de una estructura heredada de un antepasado común de ambos animales, sino que representan una solución equivalente, pero no homóloga, a un mismo problema, locomoción aérea, ocurriendo algo similar con los diferentes tipos de patas. ¿Cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano? Estos cambios en los seres humanos surgieron debido a factores evolutivos como la selección natural que favorecieron las adaptaciones al entorno, la necesidad de optimizar el gasto energético, aparición de rasgos conductuales y culturales como la fabricación de herramientas y el lenguaje, y los cambios en la alimentación y la dieta. Dichos cambios fueron significativos en el ser humano porque se relacionaron con la hominización, tales como el bipedismo, que es considerado como la principal característica de los seres humanos, ya que este cambio modificó la estructura anatómico-morfológica, ósea y muscular. Este cambio causó que la pelvis del esqueleto se aplanara para sostener el peso de manera vertical, como se muestra en la ilustración. Asimismo, esta posición erguida le permitió conservar más energía y ayudó a que pudiera comer otros tipos de alimentos. También mejoró su campo visual, ayudó a regular la temperatura corporal y favoreció una mejor adaptación al medio. Otro de los cambios anatómico-morfológicos que hubo a lo largo de millones de años fue la capacidad craneal desarrollada, que muestra una clara evolución del tamaño que ha tenido el cerebro humano a comparación con el de los monos, con un promedio de más o menos 1.250 centímetros cúbicos, que es casi 4 veces más grande que el de los grandes simios como el chimpancé o el gorila. En cuanto a la complejidad cerebral, de acuerdo con Berlei, plantea que el cerebro humano es un órgano único con una estructura de mayor tamaño por la corteza cerebral y los lóbulos frontales y temporales. Es por ello que gracias a la neuroplasticidad y conexiones neuronales que realiza nuestro cerebro fue posible desarrollar un razonamiento e inteligencia avanzados para aprender un lenguaje articulado y a comunicarse. Otro cambio anatómico morfológico fundamental que ocurrió en la apariencia de los humanos fue el de sus rasgos faciales. Borley expone que hubo una disminución en el tamaño del hocico y los músculos de la mandíbula y laringe se volvieron más finos, por lo que ese cambio fue crucial para que el ser humano tuviera la capacidad de desarrollar un lenguaje articulado como lo conocemos hoy en día. Por otra parte, el hecho de que su rostro tuviera un semblante más fino y delicado como el que experimentó cuando sus dientes se hicieron más pequeños debido a su consumo de alimentos más blandos, lo ayudó a que pudiera reflejar una gran variedad de expresiones y comunicarse mejor con los demás. El sistema nervioso se encuentra conformado por el sistema nervioso central, que contiene el cerebro y la espina dorsal, y por el sistema nervioso periférico, que es una red de nervios que se extiende por todo el cuerpo y que se divide en sistema nervioso autónomo, que es el que controla las funciones involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión, sin que tengamos que pensar en ellas, y por el sistema nervioso somático, que es la parte voluntaria del sistema nervioso periférico, que controla los músculos esqueléticos y transmite información sensorial al cerebro, como el tacto, la temperatura y el dolor. Del sistema nervioso autónomo se derivan la división simpática, que es la que prepara al cuerpo para la acción, lucha o huida, aumentando la frecuencia cardíaca y liberando adrenalina, mientras que la división parasimpática promueve el reposo y la recuperación, disminuyendo la frecuencia cardíaca y activando la digestión.
Ambas divisiones actúan en oposición para mantener un equilibrio fisiológico del cuerpo en diferentes situaciones. Entonces, de acuerdo con Cass, al explorar el desarrollo filogenético del cuerpo humano, podemos entender tanto las similitudes que vamos a compartir con otras especies como las características únicas que hicieron posible el desarrollo de una cognición compleja en los humanos. Según Rhodes, hace 600 millones de años tuvo lugar una explosión de innovación evolutiva en los genes responsables de la comunicación eléctrica entre las células de un antepasado común de los seres humanos y las anémonas. De acuerdo con Alcock, el proceso evolutivo implicó la concentración de órganos sensoriales y del sistema nervioso en la parte frontal del cuerpo de los animales, que hizo presente la aparición de ganglios nerviosos, lo que marcó un avance crucial hacia el sistema más centralizado. Los vertebrados primitivos fueron los primeros organismos con columna vertebral o estructuras semejantes, que dieron origen a toda la diversidad de vertebrados actuales. Por ejemplo, los agnatos, que según Cardon son considerados los vertebrados más primitivos, se caracterizan por la ausencia de mandíbulas. De ahí derivaron los ostractodermos y los ciclóstomos. Por otro lado tenemos los condrictos primitivos, que fueron los primeros peces con esqueleto cartilaginoso y mandíbulas. Aquí un ejemplo de los peces primitivos en el que podemos observar un sistema nervioso central claramente definido, con un encéfalo que se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Este mismo facilitó una conducta más compleja y mejores adaptaciones al entorno acuático. De acuerdo con Reich, en los primates, esta expansión se tradujo en un desarrollo más avanzado de áreas asociativas, lo que favoreció la memoria, el aprendizaje social y la capacidad para resolver problemas. Como se puede apreciar en esta imagen, el cerebro humano ya cuenta con una neocorteza, que son las áreas de la corteza cerebral asociadas con funciones cognitivas superiores y de asociación. Solo algunos mamíferos cuentan con ella, pero el ser humano es quien la tiene con mayor complejidad. Aquí podemos ver el cerebro humano, que justamente se caracteriza por tener la neocorteza altamente desarrollada y llena de pliegues. Además, aumenta la superficie cortical y también mejora la capacidad de procesamientos. En la evolución del sistema nervioso humano a lo largo del tiempo, ha ido compartiendo estructuras básicas con otras especies, pero se han adaptado de manera única para destacar en áreas como la plasticidad, la cognición y la capacidad simbólica. Dichas características fueron claves para nuestro comportamiento y el desarrollo de nuestra cultura y sociedad. En el aspecto anatómico-morfológico tenemos que los delfines conservan estructuras óseas similares, incluyendo radio, cúbito y una estructura completa de la mano con 5 falanges o huesos de dedos. Y, por ejemplo, los elefantes también se asemejan a los humanos por tener cerebros grandes y largos periodos de vida. Humanos y elefantes tienen 3 giros temporales paralelos en el cerebro superior, medio e inferior. En las aves y los humanos podemos encontrar la similitud del bipedismo exitoso. Otra similitud es la glándula mamaria humana, que es homóloga a la mama canina, estando compuesta de una glándula mamaria, tejido conectivo, piel y un pezón. Una similitud que tenemos con el felino son las células endoteliales no replicantes similares a las de los humanos. Estas células de la córnea son responsables de mantener la transparencia corneal al regular el contenido de agua en esta zona. Según Luciao, en ambas especies, gatos y humanos, estas células no se regeneran una vez dañadas. En este caso tenemos el neocórtex, que ocupa 80% de la masa cerebral humana y contiene 16.000 millones de neuronas, mientras que en otros primates esta proporción es considerablemente menor, de acuerdo con Cass. Según Diogo, los humanos modernos poseen músculos laringeos y faciales peculiares que no están presentes en la mayoría de otros taxones mamíferos. Esto parece corroborar el papel crucial desempeñado por la comunicación vocal y las expresiones faciales en la evolución de primates y especialmente en la humana. Respecto al área bioquímico-genética, en el nivel más básico el ser humano comparte con todos los seres vivos el mismo ADN, el mismo código genético, el mismo proceso básico de expresión de genes, mismos materiales de construcción como los aminoácidos. La insulina del humano es casi idéntica a la de los chimpancés en un 98%. Los chimpancés y otros grandes simios tienen 24 pares de cromosomas, mientras que el humano tenemos 23. Respecto al área embriológica, muchos embriones de vertebrados, incluyendo el humano, desarrollan una cola que en la mayoría de las especies terrestres desaparece o se convierte en una estructura vestigial, como el coxis en los humanos. El desarrollo embriológico se detiene en fases relevantes a la especie. El ser humano tiene un embrión que invierte mucho más tiempo en el desarrollo del sistema nervioso central y características craneofaciales. En el área comportamental, un estudio realizado por Michael Tomasello se comparó el ser humano con otros grandes simios y se concluyó que, aunque comparten ciertas capacidades sociales,
Los humanos muestran una cooperación mucho más compleja. Destaca motivaciones prosociales, sentido de equidad y justicia, compromiso con metas grupales y lealtad hacia la comunidad. También hay diferencias claras en la comunicación. Los humanos no solo comunicamos para pedir o controlar, sino también para informar, enseñar y compartir experiencias.